Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, son las 7:57, 7:57 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con la diputada de Cambio Democrático, Ana Yesenia Rosa. Bienvenida, diputada. Buenos días. Buenos días, Enrique. Un saludo a todos los oyentes de Radio Panamá. Diputada, ¿cuál es la situación? Veamos algunas imágenes de productos que se están perdiendo en la provincia. ¿Qué escenario se enfrenta actualmente la provincia con la situación de protesta que se está dando actualmente? Bueno, yo quiero iniciar manifestando mi pésame, mis condolencias por la pérdida de los docentes que se han tenido los últimos días en medio de estas protestas. Yo estoy segura que ninguno de estos docentes que están reclamando con justa razón salen de su casa esperando perder la vida. Hacemos un llamado a un alto a la confrontación, a la violencia, y definitivamente lo que están viviendo los productores de la provincia de Chiriquí es parte de las consecuencias también de toda esta crisis que estamos teniendo en nuestro país. Yo me he mantenido en comunicación y buscando alguna vía de solución con los productores de la provincia, entendiendo que ya llevamos 18 días de bloqueo, aproximadamente $1 millón en pérdida solamente los productores de tierras altas. Se habla de que el sector lechero puede estar perdiendo de igual forma $1 millón por los productos lácteos que no se están pudiendo procesar, y hacemos un llamado precisamente a entender que esta no es una crisis del gobierno, esta es una crisis de todos los panameños. Y si el gobierno se ha olvidado de buscar los mecanismos para darle una solución, nosotros como panameños tenemos que buscar un mecanismo. Yo me he mantenido en comunicación, por ejemplo, con instituciones neutrales como la Cruz Roja, buscando ese acercamiento que propicie el diálogo, que propicie la tregua, que permita que los alimentos salgan de las áreas de producción, que lleguen a la ciudad de Panamá o a donde tengan que llegar, porque reiteramos, las pérdidas que están sufriendo nuestros productores en estos momentos ya alcanzan y superan cifras millonarias. Y son pérdidas, Enrique, que al final no es un tema solo de los productores, nos afecta a todos como consumidores. El panameño no tiene capacidad de pagar $11 por un repollo, de pagar $3 por una libra de tomate perita. Entonces, debemos entender que al final no son solamente los productores los que se están viendo afectados, es el bolsillo de todos. Y ya tenemos pues conocimiento de que al romperse la cadena de producción, esto no se resuelve con que hoy levantemos los cierres. Ya hay producción que va a estar escasa por los próximos 3 meses, porque si hoy no se siembra, en 3 meses no se cosecha. Ahora, ¿qué ha ocurrido con las autoridades? No hay confianza porque la Asamblea aprobó algo y se esperaba que con eso todo cambiara y no ha resultado. ¿Qué hay? No hay credibilidad. Lo que se aprobó no resuelve el problema. Reconocemos que hay mucha desconfianza en las instituciones y eso es parte del hartazgo que tiene y mantiene a la gente en la calle. Reconocemos que este gobierno no ha tenido la capacidad, no ha dado respuesta, ni siquiera ha dado muestras de humildad, de acercarse a la población en este momento, de buscar una salida, de hacer un cambio de gabinete, de propiciar un acercamiento, un diálogo. Y reitero, por eso es que hago el llamado a reflexionar, porque estamos confrontando pueblo contra pueblo. Lo que se está viviendo en las calles es precisamente ese hartazgo y no queremos que Panamá llegue a un estallido de violencia. Ya hay desesperación, ya los productores no saben qué hacer, no tienen el recurso para pagar la planilla, no tienen el recurso para cumplir sus deudas con los bancos, y esta es una situación que va en escalada, porque no solamente afecta a nuestros productores, se afecta la señora que tiene el puestito en merca, se afectan los transportistas que llevan y traen mercancía, se afectan las madres de familia que no reciben el insumo para mandar a sus hijos a la escuela, para alimentarlos. Entonces, debemos entender que esta es una crisis que ya no solamente es un tema por la minera,
sino que ya es un tema que abarca mucho más a muchas más personas y que como panameños todos, con sentimiento patriótico, entendiendo la lucha de mejorar el sistema corrupto, colapsado que tenemos en nuestro país, debemos todos buscar un mecanismo de acercamiento y de resolver la situación evitando hechos violentos o los bloqueos permanentes en las carreteras, como lo que se está viviendo principalmente en la provincia de Chiriquí. ¿Sabe usted si los productores han contactado o el ministro de Desarrollo Agropecuario se ha acercado a ellos para brindarle algún tipo de alternativa? Claro que sí, yo misma me he comunicado con el ministro Valderrama buscando una salida. Lamentablemente no recibimos ningún tipo de respuesta. Los mismos productores me han confirmado que ellos han hablado con el ministro de Seguridad, con el ministro de Gobierno, pero la respuesta es no podemos hacer nada. Y frente a esto, frente a este olvido de la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno, nosotros como población, como ciudadanos, debemos buscar ese acercamiento. Ayer, hasta las 10 de la noche, estuvo el presidente de la Asociación de Productores de Leche, APROGALPA, en San Félix buscando una mediación directa con las personas que protestan para buscar que se les diera un espacio, porque ya en materia láctea, por ejemplo, en estos momentos ya no hay capacidad de acopio en la provincia de Chiriquí. Inclusive empresas que naturalmente son competidoras como Nevada y la Estrella Azul, se han estado apoyando en estos momentos, recibiendo la producción de leche en el caso de Nevada para poderla procesar y que no se pierda. Pero ya Nevada no tiene ni siquiera los insumos para hacer queso o para hacer yogur o para procesar la leche. Es decir, que en estos momentos los productores lácteos de la provincia no tienen dónde acopiar la leche y por lo tanto van a tener que botarla. Las vacas no pueden dejarse de ordeñar. 2 veces al día hay que ordeñarlas. Pero entonces, ¿qué hacemos con esa leche si no tenemos dónde refrigerarla o dónde procesarla? Lamentablemente es la situación de pérdida que están sufriendo nuestros productores a nivel nacional. Y es cierto que el poco combustible que llegó se vendió de forma limitada y que hay otros que se está vendiendo de forma excesiva. Bueno, 5 galones de combustible han llegado a costar $100 en la provincia. Y cuando llegó el combustible hace unos días solamente permitían el despacho de $25 por persona. Eso sin mencionarte el incremento en los precios de los alimentos. 5 libras de arroz en el cruce de Boca del Monte están costando $3.50. Hablamos de repollos aquí en Panamá a $11. Entonces, es el consumidor el que se está viendo directamente afectado producto de todos estos bloqueos. Entendemos la protesta, entendemos el hartazgo, entendemos que el pueblo ha hablado alto y claro que ellos, el pueblo es el soberano, pero también tenemos que proteger la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país. Cuando no tengamos arroz porque no lo hemos logrado producir, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a depender entonces de otros países, de otras naciones para poder alimentarnos. Y eso también nos pone en un riesgo frente a la soberanía alimentaria de nosotros como panameños. Diputada, pero quedó pendiente el tema del presupuesto. ¿Qué ha ocurrido? No se ha hablado nada de eso. La información que mantengo es que el trámite pendiente, primero debe el Consejo de Gabinete aprobar el presupuesto para que posteriormente se remita a la Comisión de Presupuesto a la Asamblea para el primer debate. El presidente de la República debe hacer un llamado a sesiones extraordinarias para discutirlo y yo aprovecho la oportunidad para hacer un llamado alto y claro al presidente, al ministro de Economía y Finanzas, que no es posible que en estos momentos nos presenten un presupuesto inflado de 32.000 millones de dólares, un presupuesto inflado de más de 200 millones de dólares para la Asamblea o para el Ministerio de la Presidencia. Es hora de que se hagan los recortes, de que se asigne el presupuesto suficiente, por ejemplo, para generar algún tipo de incentivo o de apoyo a los productores que en estos momentos están sufriendo. Se le asigna el presupuesto suficiente al oncológico, a los temas de salud, porque lamentablemente estos bloqueos han generado una brecha adicional a todas esas personas que han perdido sus citas, que no tienen insumos, los hospitales. El IDAM, por ejemplo, ya notificó que en Chiriquí no hay los insumos para potabilizar el agua, es decir, que en las próximas horas en Chiriquí pudiéramos quedarnos hasta sin agua potable. Entonces son situaciones reales de crisis que alguien tiene que asumir el liderazgo. Para eso son gobierno, para eso están llamados. Y bueno, si el gobierno no atiende, si el gobierno no responde,
entender que esto nos afecta a todos como panameños y tenemos que unidos, haciendo patria en este momento, entendiendo que tenemos que buscar una solución, sentarnos a dialogar. Pedimos una tregua para sentarnos a dialogar todos los sectores del país y buscar una solución. Entendemos que la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente el fallo en el caso de la Ley 406. Confiamos que así como los procuradores, tanto de la Administración como de la Nación, ya manifestaron que este contrato es inconstitucional, la Corte haga sus evaluaciones en derecho, pero mientras tanto debemos buscar un espacio de diálogo y de tregua para evitar que esta crisis siga afectándonos a todos como panameños. Diputada, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Debe el Ejecutivo, estuvo mal asesorado, debe hacer cambios en su gabinete, debe darse algún tipo de renuncias? ¿Qué está ocurriendo con el Estado? Falta de humildad, Enrique, falta de humildad. Entender que en estos momentos la población necesita escuchar a un líder, necesita recibir respuesta. El gabinete necesita oxigenarse, definitivamente que sí. Crear algún tipo de confianza con la población. Es el mismo pueblo el que ha estado pidiendo los cambios dentro del gabinete, las quejas por años, por ejemplo, con el ministro de Obras Públicas, las quejas en estos momentos con el ministro de Seguridad, con el ministro de Gobierno, que no se permite el libre tránsito, que no ha habido un mecanismo de diálogo. Vemos cómo la educación está paralizada en nuestro país y todo es producto de esa desconexión de las autoridades que han debido estar en un contacto y en una respuesta directa con la población. Hace más de un año yo le propuse al presidente de la República que asignara una oficina de atención para la comarca y para el oriente chiricano, porque entendiendo que nuestra área está a 1 hora de distancia de David, donde están las sedes regionales, las respuestas se dan de manera inoportuna, a destiempo. Pero esta propuesta cayó en oídos sordos y sentimos que esa es parte de lo que tiene a la población, principalmente de este circuito, tan enojada, tan molesta por la falta de respuesta. No es solamente el tema minero, es una acumulación de un hastío, de un hartazgo, de una desconfianza, y reconocemos que como panameños tenemos que buscar una salida, una luz. Y bueno, que sean tal vez otras instituciones como la Cruz Roja, como la sociedad civil, que pueda ser los que propicien este diálogo, pero tiene que haber una garantía por parte del gobierno de que lo que se proponga se va a cumplir. La gente está cansada de las promesas incumplidas, Enrique. Muchas gracias, diputada Nayese Rosa, por compartir con nosotros esta mañana aquí en Radio Panamá. Gracias, buenos días. Que tenga buen día.